Vamos a resolver este segundo caso del método de aceptación y rechazo. Determinar la función de densidad de una distribución triangular. Luego determinar las variables aleatorias que se ajusten a la distribución triangular con A igual a 1, B igual a 5 y C igual a 7. Para poder determinar el punto máximo de este triángulo, sabemos que la altura es m, pero debemos también identificar a m en función de a, de b y de c. Para poder hacer eso, sabemos que este triángulo grande está determinado por dos triángulos más pequeños. Uno que llamémoslo A1 y un segundo triángulo que llamémoslo A2. Por lo tanto, el triángulo grande A, el área de ese triángulo, es la suma del área de los triángulos que lo componen. Sabemos además que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, si aplicamos esa expresión, notemos que en el triángulo de la izquierda la base es b menos a y la altura es m. Entonces, el área del triángulo 1 sería más el área del segundo triángulo. La base sería c menos b por la altura que también es m. Dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. De la expresión en el numerador podemos sacar factor común que es m, y lo que queda dentro del corchete sería, nos quedaría que el área del triángulo grande las b se simplifican, se cancelan y quedaría menos a más c. Al organizar obtenemos entonces que pero como el área de este triángulo es una distribución de densidad de probabilidad, se espera que el área bajo la curva, es decir, bajo estas dos líneas, sea igual a 1. O sea que el área va a ser 1, pero esa área es igual a m por c menos a sobre 2. Despejamos la m, que es el dato que estamos buscando. Con esta información ya tenemos las coordenadas del punto máximo de este triángulo. Ya con esta información tendríamos que hallar la distribución, la función que representa este triángulo. Primero tendríamos que trabajar en el intervalo AB. En el intervalo AB la función es creciente, tenemos una línea recta. Y para eso, como es una línea recta, debemos identificar los puntos extremos de esta línea. Ya tengo las coordenadas superior, pero la coordenada inferior estaría dada por A, 0. Las coordenadas del punto B sería B, 0 y la coordenada del punto C sería C, 0. Para poder determinar una línea recta necesitamos conocer su pendiente. Entonces digamos que la pendiente de esa línea recta es M1. Y pendiente E, la fórmula general sería Y menos Y1 sobre X menos X1. Al sustituir, significa que yo necesito dos puntos. Supongamos que este es Y menos Y1, o sea, X acá, la coordenada en X sería B y aquí la coordenada en X es A. Esto es lo mismo que si tuviéramos pero apenas tenemos la inclinación, la pendiente de la recta, tengo que hallar la función, la ecuación de esa línea recta. Para eso utilizamos la ecuación punto pendiente
y reemplazamos. Vamos a tomar uno de los dos puntos coordenados. Tengo dos, el punto más alto, el punto máximo y este punto de corte con el eje X. Es más sencillo reemplazar este punto, por lo tanto, si tomo este punto y lo reemplazo en esta ecuación, donde esté Y1 coloco 0 y donde esté X1 coloco A y donde esté M1 coloco el valor de la pendiente, nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. Como a esta y le estamos restando 0, entonces nos quedaría que ese y es el mismo f de x. Por lo tanto, digamos que ese sería f de x1, f de x sub 1. Vamos a determinar ahora la función en este tramo, en el tramo entre b y c. El proceso es similar, vamos a identificar una pendiente, llamémosle en este caso pendiente M2. A esa M2 sería Y menos Y1 sobre X menos X1. Escojamos un valor de Y, en este caso yo puedo tomar al C, al este valor de 0, le puedo restar este valor de 2 sobre C menos A. Haciendo la simplificación, obtendríamos que vamos ahora a hallar la ecuación de esta línea recta. Para eso nos valemos otra vez de la ecuación punto pendiente. ¿Cuál sería el y1? Tengo dos puntos coordenados, este máximo y este mínimo. Es más fácil reemplazar este, es decir, donde esté y1 coloco el 0 y donde esté x1 coloco la c. Simplificando, debemos recordar que y es lo mismo que decir f de x. En conclusión, la función f de x está dada por dos tramos. La b debemos incluirla solamente en uno de los tramos, ya sea en el tramo izquierdo o en el tramo de la derecha, pero no en ambos. En este caso lo incluimos en el tramo de la izquierda. Esta sería entonces la función de densidad. Leamos una vez más el enunciado. Determinar la función de densidad de una distribución triangular. Luego determinar las variables aleatorias que se ajusten a la distribución triangular con a igual a 1, b igual a 5 y c igual a 7. Vamos entonces a proceder con esta segunda parte, de hallar las variables aleatorias. Para eso vamos a mirar cómo queda el algoritmo del método de aceptación y rechazo. El método dice que primero debemos identificar la función de densidad, ya lo acabamos de hacer. Posteriormente generamos dos números aleatorios, R1 y R2. Con el número aleatorio R1 vamos a determinar la variable aleatoria que tenga una distribución uniforme, con X1 igual a A más R1 por C menos A, porque el intervalo sería desde A hasta C. Cuando tengamos esta variable aleatoria generada, vamos a comparar con B, porque en B hay un cambio en la forma de la distribución. Entre A y B la función es creciente y después de B la función es decreciente. Por lo tanto tenemos que hacer esa comparación porque el tratamiento es diferente. Al hallar el valor de x1, este x1, cuando lo sustituimos en la función, supongamos que sí se cumple, que el x1 es menor que el b. Si se cumple lo voy a reemplazar en este tramo de la función, en el lado derecho. Quedaría entonces de la siguiente forma. Si notamos, esta A se cancela con esta A. Esto quedaría entonces
De aquí también notamos que se cancela esta expresión con esta. Ya tendríamos entonces la primera parte. Vamos ahora a suponer la siguiente parte, que x1 no es menor que b, sino que es mayor, es decir, está en este tramo. Bueno, sustituyendo quedaría entonces la expresión de la siguiente forma. En este caso, notemos que no podemos cancelar términos, por lo tanto voy a destruir este paréntesis que tenemos acá y quedaría así. Ahora, para poder simplificar, voy a agrupar términos semejantes, es decir, este A lo voy a agrupar con R1A y R1C lo voy a agrupar con C. Del numerador vamos a sacar factor común en cada paréntesis. De esta expresión yo puedo invertir estos términos, pero al invertirlos este signo me cambiaría a negativo. ¿Para qué lo invertiría? Para que este término sea igual a este. Podemos ahora seguir sacando factor común, en este caso 1 menos r y 1 menos r. Lo podemos sacar y queda la expresión así. Pero notemos que aquí este paréntesis aparece es a menos c y en el denominador tengo c menos a. Para poder cancelarlos debería invertir estos dos términos, pero al invertirlos cambiaría el signo que está afuera, o sea que este cambiaría a positivo y yo invertiría estos dos términos. Cancelando entonces, cancelando entonces esta expresión con esta, ya entonces hemos encontrado nuestros dos valores, los dos que están enmarcados en rojo. Ya vimos de dónde salen estas expresiones, pero una vez que nosotros evaluemos la función, no importa si la evaluamos al lado izquierdo o si la evaluamos al lado derecho, después tenemos que hallar la proporción dividido entre m. Ya también hemos determinado la altura m. Vamos ahora a hallar esta proporción y a comparar con r a la 2. Para esta siguiente parte vamos a evaluarla en Excel. Para evaluar en Excel necesitamos los tres valores A, B, C y el valor de M. Según el ejercicio, A vale 1, B vale 5 y C vale 7. Y el valor de M lo calculamos como 2 sobre C menos A. Entonces aquí sería 2 dividido C menos A. Daría .33, dejemos dos decimales. Entonces ahora sí, ya tenemos todos los datos. Entonces generemos el aleatorio, generamos los dos números aleatorios. Con el R1 vamos a generar la variable aleatoria, entonces la variable aleatoria será igual a... Estos van a ser constantes. X1 es igual a A más R1 por C menos A. Quedaría entonces la expresión de esta forma. Vamos ahora a evaluar la función. El x1 lo comparo con b. Si el x1 es menor que b, aplicamos esta expresión. Si es mayor que b, aplicamos esta. Entonces escribamos eso con una función si.
Entonces apliqué esta función 2R1 sobre B menos A. De lo contrario, si no se cumple esto, entonces tendríamos que aplicar este. 2 por 1 menos R1 sobre C menos B. El siguiente paso es hallar la proporción. Ahora sí vamos a tomar nuestra decisión. Comparamos R2 con la proporción. Aquí lo vamos a hacer con una función si otra vez. Si R2 es menor o igual a esta proporción, se acepta la variable. Escribimos la variable. De lo contrario, dejamos la celda vacía. Cerramos paréntesis y ya queda la celda vacía, no se aceptó la variable en este caso. Vamos a extender esto también aproximadamente unas 200 iteraciones. Entonces notamos que en la última columna algunas variables no fueron aceptadas, aparece el espacio vacío, y hay otros donde sí fueron aceptados. ¿Qué porcentaje se estima que fue aceptado? Según el valor de m, la proporción es del 33%. Vamos ahora a verificar cómo queda la gráfica de esta función. Copiemos, vamos a pegarlo acá abajo. Vamos a eliminar los que no fueron aceptados. Eliminemos las variables no aceptadas. Bueno, ahora vamos a trazar nuestra función. Estas dos columnas ya no nos interesan, eso simplemente era para verificar cuáles eran las variables aceptadas. Ok, ahora sí, vamos a generarla por una nube de puntos, y aquí notamos cómo los puntos generados, las variables generadas, tienen un comportamiento triangular.